Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Tenemos que recordar la línea de intención que tiene el evangelista San Lucas en su versión del Evangelio, en lo que él recoge, lo que precisamente para él es algo sumamente importante en su sensibilidad. San Lucas, en todo recorrido de su Evangelio, quiere manifestar el gran amor que Dios tiene por los últimos, la misericordia de Dios por los marginados, por los rechazados, incluso por aquellos que desgraciadamente, por medio de los hombres, han sido condenados en nombre de Dios, y Dios ni siquiera lo sabe. Este es el caso de Zaqueo, es el caso de los leprosos, condenados en nombre de Dios por los hombres. Tú eres maldito de Dios. ¿Por qué? Porque, saber, tu conducta te hizo ser leproso, ¿no? Y por eso, lárgate, marginado. Tú eres un maldito de Dios. ¿Por qué? Porque eres un publicano. ¿Qué es un publicano? Un publicano es una persona que desgraciadamente, por búsqueda de un bienestar económico, por tener mejores condiciones económicas en ese tiempo, renuncia a su condición de judío en cuanto precisamente a todo aquello que es lo propio de la costumbre y de la vida judía, para ponerse al servicio del Imperio Romano. Y entonces renuncia a su Dios, renuncia a su religión, renuncia a su gente y se vuelve más bien opresiva contra su propia gente, cobrando los impuestos del Imperio Romano. Él es un publicano. Lógico que enoje a los judíos, lógico que lo rechacen, es lógico que se sientan ofendidos por una persona como estas. Y sin embargo, son personas que por la misma escritura, por su misma tradición religiosa, han experimentado la misericordia de Dios y vienen invitados por los mandamientos también a ser misericordiosos, solo que eso se les olvidó. Y entonces, como son los buenos, juzgan a los malos. Precisamente Zaqueo era malo, obviamente era malo, pero como Jesús lo identifica al final, pero también es hijo de Abraham, hay que rescatarlo. Nos diría ahora, pero también es hijo de Dios, hay que rescatarlo. ¿Y cómo se le rescata? A base de librazos, o sea, de leyes, de normativas, de amenazas. No, lo rescatamos por medio del amor, por medio de la misericordia. El trozo de hoy viene a confirmar lo que escuchamos y proclamamos hace 8 días. La posición del fariseo que ora ante Dios en un monólogo de puras, digamos así, alabanzas a sí mismo, ¿no? Y que Jesús dice: este no bajó justificado. Y la oración de un colega de Zaqueo, también publicano, que ha reconocido su situación y está casi a la salida del templo, en un rincón, hincado, y su única oración es: ten piedad de mí, que soy un pecador. El reconocimiento de este es lo que hace ver a Jesús su situación
y lo ama. Este bajó justificado, el otro no. ¿Por qué? Al final de cuentas, ¿qué estaba diciéndole a Dios sino simple y sencillamente una presentación de sus propias grandezas? El otro, en cambio, sí siente ese vacío de Dios y por eso lo necesita. El primero, no. Es tan lleno de sí mismo que ya no cabe Dios ahí. El otro está tan vacío de Dios que Dios puede llenarlo totalmente. Y esto viene confirmado entonces. Jesús, que pasando por Jericó, ya casi en Jerusalén, claro, las multitudes lo aclaman porque obviamente las noticias sobre Jesús de Nazaret han llegado ahí. El que ha sido reconocido como Mesías por sus señales, por su autoridad. Este es el que nos va a restablecer como pueblo, como reinado, como el pueblo libre, ¿no? Un nuevo Moisés, un nuevo Mesías. Y como va camino a Jerusalén, creen entonces que va a ser precisamente para organizar ejércitos y hacer guerra contra Roma y liberar a Israel, porque ese era el rol del Mesías, de acuerdo a cómo ellos venían interpretando la historia. Y por eso es que hay multitudes aclamando a Jesús. Y entre esas multitudes el chaparro de Zaqueo, ¿no? Y dice allí, como era de baja estatura, no podía ver a Jesús porque no se lo permitían los más altos. Bueno, se encaramó en un palo, un sicomoro, eso es lo que dice la tradición, y ahí vio pasar a Jesús. ¿Qué tiene de extraordinario eso? La existencia de verlo, la existencia de verlo. Si no le hubiera importado este Jesús de Nazaret, Zaqueo sigue con sus negocios, pero algo lo lleva a la curiosidad, saber quién el que va a ser el rey de Israel de repente. Sin embargo, esa curiosidad fue suficiente señal para Jesús de una disponibilidad. ¿La disponibilidad a qué? La disponibilidad a conocer a Dios de nuevo. La disponibilidad a conocer a Dios de nuevo. Por eso insiste, si no hubiera podido verlo por la cantidad de gente, pues se resigna, va. Pero insiste, se encarama en un palo y ahí lo ve. Suficiente para que Jesús vea para arriba y lo llame. Zaqueo, baja que me voy a ir a hospedar en tu casa. ¿Y por qué no te fuiste a hospedar a la casa del jefe de la sinagoga, donde sería tu lugar? ¿Por qué no te fuiste a hospedar a la casa de la familia más piadosa, que ese sería tu lugar? Eso es lo que la gente hubiera pensado, es lo que muchos de nosotros hubiéramos pensado. Jesús disponible a los buenos y vive solo entre los buenos. Eso también lo hubiéramos pensado nosotros. Y por eso mismo la lección de Jesús es distinta. La lección de Jesús evidencia que Él es amoroso, que Él ha venido precisamente por esa intención del amor de Dios, que no quiere que ninguno se pierda. Y el mismo Jesús ora al Padre de la misma forma, que ninguno de los que me diste se pierda. Y por eso, ahí precisamente aquello, pues si ustedes ya son buenos, tranquilos, pero este no, y este me necesita, por eso voy a su casa. Pero te vas a volver impuro, Jesús de Nazaret. No es tu lugar, no es el lugar del que va a ser el rey de Israel, el nuevo consagrado. Claro que sí, porque el reinado de Jesús no se va a evidenciar en la prepotencia, en el autoritarismo, en las actitudes al estilo Herodes, sino en la entrega de la vida por amor. Y aquí empieza a ejercerlo, sobre todo cuando es víctima de las acusaciones y de las murmuraciones de la gente. Este entró a hospedarse en la casa de un pecador. Desde ahí empieza la cruz. Y viene el cambio de Zaqueo. Muy alegre, dice, lo recibió muy contento. Y es que ya alguien también ha vivido esta experiencia, también colega de Zaqueo, Mateo, ¿no? No en Mateo encontramos la misma historia. Acordémonos que San Lucas se basa en la redacción del Evangelio desde las fuentes de San Mateo, que fue discípulo directo del Señor. Pero ¿cómo llegó a ser discípulo directo del Señor Mateo? De la misma forma que Zaqueo, bajo la mirada amorosa de Jesús. Mateo como Zaqueo, publicanos, y Mateo como Zaqueo, mirados por Jesús con amor, sobre todo por encima de los criterios y por encima de las formas de pensar de la gente buena. Y por eso mismo entonces Mateo también viene llamado a reencontrarse con el don de la vida desde una situación muy distinta. Para Zaqueo fue: voy a restituir lo que no es mío, voy a resarcir el daño que he hecho, ¿no?
Para Mateo fue dejar su mesa y seguir a Jesús. Y seguir a Jesús. Y Mateo nos transmite el encuentro con la verdadera vida en toda la redacción del Evangelio, que es una escuela de vida nueva, que es una escuela para nosotros, que tenemos que encontrarnos en esa escuela día a día para descubrir que a pesar de nuestras situaciones de debilidad, de poder fallar, de poder traicionar, somos amados y que podemos volver a casa, que volvemos también poder ser capaces de entrar en la dimensión del amor y de la amistad con Dios. Basta que le demos una señal, porque el amor está ahí disponible, ¿no? Acordémonos, y aquí que estoy a la puerta y toco, ¿no? Si alguien me abre, entraré y cenaré con él. Pero si no me abres, lo mismo, estoy a la puerta y toco, me he quedado ahí a la espera que me abras, ¿eh? La señal se la dio Zaqueo en su curiosidad. Para Jesús fue suficiente, el terreno ya estaba preparado para entrar en contacto con Zaqueo y decirle que no es verdad, que Dios lo quiere, pero que tiene que cambiar de vida para poder entonces redescubrir la dimensión de ese amor que está muy por encima de toda riqueza, que está muy por encima de todo bienestar económico, que era lo que Zaqueo buscaba y que lo había encontrado, obviamente, haciéndole daño a sus propios hermanos, cobrándole los impuestos. Vean la constante de San Lucas y la lógica en el Evangelio de San Lucas. También este trozo nos recuerda la parábola del hijo pródigo. Dos hermanos, uno menor y uno mayor, ¿no? El menor podría ser el tarambana de Zaqueo, podría ser el mismo Mateo, podría ser el publicano que estaba en la esquina pidiendo misericordia a Dios. Es el menor que se escapa de casa, que abusivamente se apropia de lo que no es suyo, que lo malgasta, lo despilfarra, poniendo incluso en riesgo la misma integridad del clan familiar, pero que al quedarse en el vacío, guarda la memoria del amor del Padre y lo arriesga todo regresando a la casa del Padre, y no se equivoca porque su Padre lo recibe como Jesús, el Padre de la misericordia en la parábola, pero también como aquellos que le juzgaron. Este se sienta con pecadores, este se junta con la mala gente, ¿no? Este tiene unas amistades tan raras que no son las que debería tener un rabí, ¿no? Este solo con los malos anda, en lugar de andar con nosotros los buenos, como en la parábola del hijo pródigo. Así hay un hijo mayor que actúa de la misma forma, se emberrincha, no quiere entrar a casa, y es más, cuando el padre sale a invitarlo, lo acusa, lo acusa. ¿Cómo es posible que tú trates bien a este desgraciado? Es más, hasta le matas el becerro gordo para hacer fiesta, y a mí que te obedezco, que estoy siempre contigo, que nunca he desobedecido una orden tuya, ni siquiera me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y eso sí, viene ese tu hijo, ni siquiera mi hermano, y ahí le celebras una fiesta. Precisamente el hijo entra en la clave, el mayor. He estado contigo, te obedezco y te cumplo. ¿Cuántos también en las comunidades cristianas son hermanos mayores en ese aspecto? No para juzgar que obedezcan, cumplan, no para juzgar que sean perfectos piadosos en las obras religiosas, no, sino para juzgar su conducta, que no tiene nada que ver con eso, Porque yo puedo ser muy piadoso, ser perfecto cumplidor de misas dominicales, perfecto cumplidor de devociones, pero mi conducta puede ser ajena a todo eso, y eso tristemente pasa, Porque cuando adquirimos conciencia de buenos, es cuando más nos contrastamos con los que llamamos malos, y nos volvemos hijos mayores que impiden el ingreso de los menores, aquellos que regresan a casa, aquellos que se dan cuenta de lo que ha sucedido, aquellos que precisamente solo lo que buscan es llenar ese vacío que ellos mismos buscaron en su conducta, aquellos que guardan la memoria del amor de Dios y por eso se animan a regresar a la casa de Dios, y se topan con hermanos mayores que les cierran las puertas y los llaman entonces pecadores. No tenés derecho a entrar aquí, no tenés derecho a comulgar, no tenés derecho a los sacramentos, no tenés derecho, no tenés derecho a nada, porque sos malo, Y Jesús nos diría: ¿y quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para condenar? ¿No te has dado cuenta de la viga que tienes en tu ojo y estás buscando la paja en el ojo ajeno?
Eso es muy claro. Los buenos que nos comparamos con los malos, y por eso mismo también cerramos las puertas del amor de Dios a ellos. Lo que actúa Jesús espera que lo actuemos también nosotros. No es solo verificar con alegría y con muchos sentimientos esa intención amorosa de Jesús, sino es para que aprendamos a hacer lo mismo nosotros también. Porque nos topamos con muchos saqueos, nos topamos con muchos mateos, ¿no? Nos topamos con muchos publicanos, ¿no? Como nos topamos con muchos leprosos en nuestras sociedades. Pero a veces nuestra conducta religiosa no coincide con la intención del por qué nos llamamos cristianos. A veces por el hecho de ser buenos, nos sentimos incluso hasta satisfechos de no ser tan malos como. Entonces, en el fondo sí reconocemos que también tenemos errores, que también tenemos maldad. Y entonces, ¿por qué no imitamos a aquel que invita al amor? ¿Cómo atrae Dios? Dios atrae por el amor, no por otra forma. No atrae a base de derecho canónico, no atrae a base de leyes mosaicas, no atrae a base precisamente de normativas serias, severas, ¿no? Que están ligadas a castigo o a premio. No, Dios atrae por medio del amor. Y el amor entonces facilita la comprensión del por qué te pido que vivas así. Y entonces viene la norma, viene la norma. Es decir, como le dijo a la adúltera, que iba a ser casi apedreada por haber sido encontrada en flagrante adulterio, y Jesús se pone del lado de ella, no del lado de los otros. Los otros quieren cumplir con la ley de Moisés. Los mandamientos nos dicen que a estas las apedreemos, ¿no? Y Jesús se agacha para estar al lado de ella, pero no para alcahuetearla, porque al final, cuando la libera de las intenciones de estos, Él le dice: ¿y quién te está condenando, mujer? ¿Hay alguien que te condene aquí? No, ninguno, Señor. Yo tampoco, pero no peques más. Desde el amor te ubico en las intenciones, porque mira dónde caíste, mira lo que te pasó. Es lo mismo que vive la experiencia del hijo pródigo. El papá implícitamente da a entender que ya ha sufrido mucho, y por lo tanto ya aprendiste la lección, y por lo mismo te recibo con cariño. Ni siquiera te pongo delante de advertencias o delante de últimas veces y si lo volvés a hacer, no, sino simple y sencillamente confirma: te ha costado venir, ¿verdad, hijo? Tranquilo, ya estás aquí, póngale una túnica, póngale un anillo, la alianza que se renueva, póngale sandalias en los pies, suaviza tu camino, ya te costó venir acá, ¿qué más? Otro sermón, otra regañada, un castigo extra, no, suficiente. Y así es como tendríamos que actuar nosotros. Queremos que la gente mala se vuelva buena, entonces no estemos sermoneando a medio mundo. La intención es: ¿cómo me acerco para que cambie? Y Jesús nos da la lección. Él es la escuela. Acércate con el cariño, acércate con el amor, acércate con la amistad. Pero es que no lo intentamos. Siempre andamos con prejuicios, siempre andamos con prevenciones, siempre andamos con vacunas sobre estas cosas. ¿Por qué no lo intentamos? La eficacia de Jesús tiene que ser nuestra eficacia. Él lo prometió. Por eso es que envía. Y los envía precisamente con la certeza de la eficacia de su labor, no por sí mismos, sino por la acción de Él que está en nosotros. El Espíritu que permite que podamos hacer las cosas exactamente iguales y aún mayores de las que hizo Jesús. Y por lo tanto, entonces, lo hemos intentado. Si nosotros respondemos con violencia, violencia habrá. Si nosotros respondemos con enojo, no abrimos puentes. Si nosotros respondemos con amenazas y advertencias, no ponemos las puertas abiertas. Es precisamente eso, que no significa la alcahuetería, que significa simple y sencillamente disponibilidad a darte siempre una oportunidad. Tarde o temprano aprenderás. Aquí no dice si Zaqueo volvió a caer en lo mismo, pero sí dice que Zaqueo en ese momento cambió su conducta y reconoce que ha hecho mal, y reconoce que ha defraudado, y reconoce que ha dañado a su gente. Por eso voy a resarcirlos. Se lo promete a Jesús, y Jesús en ese momento, porque es un momento de salvación, lo reconoce. Hoy entró la salvación a esta casa, y se alegra, como se alegró el papá al recibir a su hijo que ha regresado a casa.
y se alegra como se alegra de tantos, como dice Jesús, que regresan a casa. Pero no quiere decir que deje a un lado el aprecio y el amor a los que se esfuerzan día a día en su bondad, que se esfuerzan día a día en ser fieles al Señor. Pero obviamente estos ya saben el camino, ya saben lo que hay que hacer. Estos tienen que aprenderlo todavía, y por eso los quiere. San Lucas lo evidencia. ¿Qué experiencia comunitaria habrá vivido San Lucas que por eso mismo quiere reforzar precisamente esta exigencia de misericordia? Es que es una constante en San Lucas. Y por lo tanto, entonces, si decimos al final, te alabamos, Señor, porque esta es tu palabra, entonces esto es lo que nos toca entender como lo que Dios quiere enseñarnos hoy, para que sea nuestra conducta habitual como cristianos. No estamos llamados a rechazar a nadie, estamos llamados a acercarlos. Y por eso mismo nos tenemos que quitar la conducta del juzgar y del condenar, la conducta del compararnos, como el fariseo de hace 8 días. No soy como todos los hombres, adúlteros, ladrones, infieles, ni siquiera como este desgraciado pecador publicano, ¿no? No, es que no. Dios ya lo sabe, ya sabe quién eres. ¿Para qué se lo vas a presentar? ¿Y para qué te vas a medir ante Dios acusando a otros, cuando en realidad todos estamos en la misma olla y todos caemos también? Y ahí es donde debemos entender que es donde más se experimenta el amor. ¿Cuál es la actitud del fariseo? Uno que no necesita amor porque ya tiene tanto amor de sí mismo que ya el amor de Dios ya no cabe, no es necesario. El otro, en su vacío, pide el amor, y así hay mucha gente alrededor nuestra. Pero ojalá que nosotros, en nuestra soberbia de buenos, rechacemos la experiencia amorosa de Dios, porque a veces en esa máscara escondemos lo que de verdad somos, y Dios no nos está acusando, y Dios no nos está condenando. Nos está también demostrando que así como amó a Zaqueo, como amó a Mateo, como amó a este publicano, nos ama también a nosotros. Y la disponibilidad de Dios en ellos es la misma disponibilidad de Dios para nosotros. Y por eso mismo la lección nos pone pues delante también de un quehacer hacia los demás, de un quehacer hacia los demás. Esto cambia la historia, esto cambia la sociedad. ¿Y por qué Jesús nos invita a imitarlo? Porque Él es la lógica del Padre donada a los hombres. Él es el logos del Padre, es decir, la inteligencia, la sabiduría del Padre donada al hombre, para que el hombre, por esa lógica, por esa sabiduría, actúe. Y entonces vea la eficacia como eficaz es Jesús en su quehacer. Intentémoslo, Veamos a nuestra cercanía, en nuestro metro cuadrado, como dicen varios de los movimientos, ¿no? Veamos en nuestro metro cuadrado, ¿quién es Zaqueo? ¿Quién es publicano? ¿Quién es Mateo? ¿Quién es el hijo menor? Y bueno, si de verdad hemos entendido qué significa ser cristiano, actuemos conforme a lo que hoy nos enseña Jesús. Vamos a confirmar nuestra fe. Creo en un solo Dios.